Muy bien. A ver, vamos a mejorar la visualización. Ya. Muy bien, señores. Tengan ustedes muy buen día nuevamente. Vamos a desarrollar el tema del Estado en las civilizaciones antiguas. Muy bien, entonces, para ello vamos a indicar un aspecto preliminar en mérito a Federico Engels. La historia tiene tres etapas. La primera de ellas es el salvajismo, la segunda es la barbarie y la tercera etapa es la civilización. En la etapa del salvajismo, esta etapa se caracteriza porque el ser humano todavía vive en una época rudimentaria, ¿no? Una época donde eh, se junta con otros seres humanos motivo de la necesidad que tiene de hacerle frente a la naturaleza. Todavía no hay un desarrollo de la técnica, no hay un desarrollo consolidado de la agricultura, de la ganadería, sino que el ser humano realiza actividades como la caza, la pesca, pero en un nivel elemental, en un nivel básico, ¿no? Se podría decir que el salvajismo se subclasifica a su vez en tres etapas que Engels ha llamado estadios. Se tiene un estadio inferior, estadio medio y un estadio superior. En el estadio inferior, prácticamente, literalmente, el ser humano vive colgado de los árboles. Ello en mérito a que todavía no ha podido desarrollar instrumentos que le permitan defenderse de las bestias salvajes. Así que tiene que asegurar, garantizar su seguridad. Por eso se dice, según Engels, que literalmente vivía colgado de los árboles. Empieza a formarse, a desarrollar el ser humano el lenguaje articulado a efectos de poder comunicarse con sus otros semejantes. En el estadio medio, el ser humano ya descubre y domina el fuego. Realiza otras actividades que le van a procurar sustento, como la pesca, y empieza ya a fabricar herramientas que le van a permitir defenderse de las bestias, como las lanzas. Luego tenemos el estadio superior. En el estadio superior, el ser humano empieza a desarrollar aún más sus herramientas. Ya no se habla solamente de una lanza rudimentaria, sino que tenemos herramientas mucho más sofisticadas. Y también empieza a fabricar utensilios domésticos que le van a permitir el consumo de sus alimentos, ¿no? Platos, ollas, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que ya descubrió el fuego. Ese suceso le va a permitir poder cocinar sus alimentos y de esa manera evitar infecciones. Entonces, durante todo este periodo, notamos algo, notamos que el ser humano empieza a progresar, empieza a dominar la naturaleza con el transcurso del tiempo, empieza a consolidar su seguridad, empieza a conquistar mejores estándares de calidad de vida que le va a permitir el incremento del número de miembros. En un primer momento de 10 nacimientos, solamente llegaban a edad adulta uno o dos seres humanos. Con el transcurso del tiempo, el progreso, la conquista de mejores estándares de calidad de vida, se va a poder reflejar ello en el incremento del número. Entonces, de cada 10 nacimientos,
Ya no van a ser dos los que lleguen a etapa adulta, sino ahora van a ser ya cinco. Bajo esa característica, lógicamente el grupo social se va a incrementar. Y si este se incrementa, va a necesitar mayores recursos, ¿no? Ello naturalmente, ¿no? Muy bien, luego tenemos la siguiente etapa, que vendría a ser la barbarie. En la barbarie también podemos observar de que hay tres estadios: el estadio inferior, el estadio medio, el estadio superior. En la barbarie ya se empieza a notar que el ser humano empieza a crear las condiciones para poder desarrollar la actividad de la agricultura, la actividad de la ganadería, que lógicamente van a permitir que el ser humano empiece a instalarse en un territorio determinado. Entonces ya se empieza a observar rasgos de sedentarismo. En el estadio inferior, por ejemplo, en este estadio, el grupo social se caracteriza porque este ya desarrolla a nivel básico elemental actividades como la crianza de animales y el cultivo de plantas, pero en un nivel todavía básico, elemental. Realiza otras actividades como la alfarería, ¿no?, que significa la elaboración de herramientas, instrumentos de cerámica, ¿no? Luego tenemos el estadio medio. Aquí ya empieza la agricultura y la ganadería a entrar a un nivel más superior. Ya no es elemental como en el estadio inferior, sino a partir del transcurso del tiempo, el ser humano, el grupo social ha ido mejorando sus técnicas de agricultura y de ganadería. Por lo tanto, se va consolidando aún más dichas actividades. En el estadio superior, el ser humano, el grupo social, empieza a dominar otros elementos de la naturaleza. Por ejemplo, ya se funde el hierro y va a empezar a reemplazar aquellas piedras que servían en un primer momento para elaborar herramientas o armas. Ahora ya se domina el hierro. A través de la técnica de la fundición de hierro, se va a poder darle forma al metal y de esa manera poder construir herramientas, utensilios, le va a dar un nivel mucho mayor al grupo social. Por eso se habla de estadio superior. De igual manera, la ganadería y agricultura van a entrar a una fase superior, ¿no?, donde ya se consolida estas actividades. Muy bien, entonces, aquí también se observa esa línea de progreso, se observa esa evolución del grupo social. Las anteriores sesiones de clase siempre les comenté de que el ser humano no está ajeno al desarrollo y al progreso. Les había puesto como ejemplo el trabajo que tiene el artista. Al inicio, lógicamente, bosqueja, realiza un dibujo elemental, pero con el transcurso del tiempo, con, con la práctica diaria, la práctica con convicción, el artista va desarrollando destreza, va mejorando su bosquejo, de tal manera que después de un tiempo de práctica, va a mejorar, va a mejorar su dibujo, va a mejorar su técnica, va a mejorar el dominio de los colores, etcétera, etcétera. Entonces el artista ha evolucionado, su trabajo ha evolucionado. De igual manera pasa con las sociedades, de igual manera pasa con el ser humano, ¿no? El tiempo no pasa por gusto. El ser humano es consciente de la evolución, de ese progreso. Muy bien, entonces
Bajo ese enfoque, lógicamente, el ser humano ha progresado a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces, en la barbarie también observamos otra situación, que el hecho de que empiece a dominar la agricultura, el hecho de que empiece a dominar la técnica de la fundición de los metales, lógicamente van a permitir de que el ser humano pueda conquistar mejores estándares de calidad de vida. Y ello se va a reflejar en el incremento del número de individuos que forman parte del grupo social. Bajo esa premisa, lógicamente se va a tener ya una tribu consolidada con un gran número de individuos. Pero para mantener a todos esos individuos, lógicamente se requiere de recursos, se requiere de tierras de pastoreo, se requiere de mayores territorios para poder tener recursos que consecuentemente sirvan para mantener a esa tribu. De tal manera que allí empieza a experimentarse una necesidad que va a coger la tribu, una necesidad de conquista de nuevos territorios. Ese nuevo objetivo de la tribu, lógicamente, va a significar que la tribu tenga un grupo de seres humanos con formación especializada en la guerra, ¿no? El hecho de buscar nuevos territorios también va a significar que se implante la guerra para lograr conquistar territorios que seguramente pertenecen a otras tribus. Entonces el afán bélico empieza también a consolidarse. Empezamos a hablar de guerras tribales, entre grupos sociales, entre tribus, por la conquista de sus territorios, por el sometimiento de la población. Ello en mérito a que la tribu, vuelvo a decir, necesita de recursos para mantener a su población, necesita de terrenos para la agricultura, de tierras de pastoreo. ¿Y dónde va a encontrar eso? En nuevos territorios que pertenecen a otras tribus. Entonces, necesariamente va a tener que enfrentarse la tribu con la otra tribu, lógicamente, para obtener esos territorios. Pero la guerra también da otra ventaja para la tribu ganadora, ¿no? Que va a ser, que va a ser la presencia de los esclavos. O sea, la guerra va a traer un gran número de fuerza humana de trabajo. Los prisioneros de guerra, lógicamente, van a ser anexados al territorio de la tribu vencedora, pero no se les va a dar mayor derecho, no se les va a dar la categoría de ciudadanos de esa tribu, ¿no? Se les va a dar el nivel de esclavos. Entonces, fíjate, la guerra va a asegurar, por un lado, terrenos, territorios con sus recursos, y por otro lado también va a dotar de fuerza humana de trabajo. ¿Por qué? Porque los prisioneros de guerra justamente van a tener la categoría de esclavos y van a ser utilizados para la construcción de obras públicas, van a ser utilizados para el mantenimiento de las vías, van a ser utilizados para el cultivo a gran escala de plantas, para el pastoreo de los animales. Entonces los esclavos van a desarrollar una actividad importante dentro de la estructura social. Ellos van a ser los que van a soportar el trabajo de toda la sociedad, ¿no? Entonces, fíjense, ya empezamos a hablar de una nueva etapa de la humanidad que va a ser la civilización. La civilización se va a caracterizar porque ya se tiene una organización política fija,
presente, perenne, ¿no? Evidente, donde hay una estructura social, donde la autoridad, donde la autoridad política impone sus decisiones, donde hay un grupo que tendría que ser la población que va a seguir esas decisiones de la clase política. Entonces ya observamos dos grupos sociales marcadamente delimitados. Por un lado están los gobernantes y por el otro lado los gobernados. Ya empieza a configurarse la división social, la estratificación social, y ello lógicamente con sus efectos correspondientes. Por ejemplo, la diferenciación entre grupos sociales, donde unos tienen más y otros tienen menos. Ya empieza a aparecer la diferenciación social, ¿no es cierto? Las diferencias económicas, las diferencias de poder. Las civilizaciones también nos van a permitir evidenciar la prestación de servicios públicos por parte del Estado. El Estado entonces se va a encargar de, primeramente, brindar seguridad, brindar servicios de infraestructura, es decir, el Estado a través de todo su aparato administrativo va a construir obras públicas, infraestructura, caminos, acueductos, plazas, ágoras, coliseos, etcétera, etcétera. Pero también, lógicamente, la construcción de toda esa infraestructura, la prestación de servicios por parte del Estado, en aquellos tiempos también va a merecer la existencia de los tributos. Y la población va a tener que pagar tributos, ya sea en especie o en dinero. Eso lo vamos a detallar al momento de tocar el desarrollo de cada una de las civilizaciones. Pero ya les adelanto, en la civilización ya observamos muchas semejanzas con el Estado moderno, con la civilización actual. ¿Eh? Prácticamente todavía seguimos muchos rasgos característicos de las civilizaciones antiguas, sobre todo de Roma. ¿Ya? Entonces, la civilización moderna se construye en gran medida sobre las características sociales, sobre las características del Estado desarrollado en la Roma antigua. Entonces hay muchas manifestaciones culturales que las hemos aprendido, que hemos recogido de las sociedades antiguas, sobre todo Grecia, sobre todo Roma. La civilización también se va a caracterizar porque aquí el ser humano ya ha dominado a gran escala actividades económicas como la agricultura y la ganadería. También se hace presente la división del trabajo. Ya se habla de un grupo social gigantesco, donde hay estructura, donde por un lado tenemos a los gobernantes, por otro lado tenemos a los gobernados. Se habla de una gran población, que más o menos estamos hablando ya de un grupo social de alrededor de 20.000 individuos, ¿no? 30.000 individuos. Entonces, empieza a hablarse ya de lo que conocemos como una ciudad-estado donde ya hay un gran número de población, donde hay una autoridad política, donde hay gobernados, donde hay estratificación social, donde hay actividades económicas, como la ganadería, agricultura, la artesanía, la alfarería, la cerámica, la fundición de hierro, metal, carpintería. Entonces empieza a evidenciarse también la división del trabajo. Es un gran número de pobladores y cada uno de ellos va a empezar a asumir un rol social
a partir de la actividad económica que desarrolla. Entonces, algunos desarrollan artesanía, otros desarrollan actividades que tengan que ver con la ingeniería, con la arquitectura. Se tiene también médicos, se tiene militares, se tiene, se tiene también pedagogos. Es decir, ese gran número de población que va a caracterizar a la civilización también va a significar la división del trabajo. Cada miembro de la sociedad va a asumir un rol determinado, de acuerdo a la actividad económica que desarrolla. Muy bien. Tenemos algunas sociedades antiguas que han contribuido mucho a la sociedad actual, ¿no? Muchas de estas sociedades antiguas se han desarrollado a inmediaciones del mar Mediterráneo. También algunas se han desarrollado en Asia. ¿Sí? Muy bien, tenemos el Imperio Romano, tenemos a los griegos, los egipcios, los fenicios, los hebreos, los Mesopotamia, el Imperio Persa, India, el Imperio Chino. Entonces, cada una de estas civilizaciones antiguas, lógicamente, ha aportado a la humanidad a partir de rasgos sociales, culturales. En cuanto a la ciencia, también se ha aportado en gran medida, porque todos estos pueblos han tenido un nivel avanzado de sus ciencias, en cuanto a la astronomía, en cuanto a la matemática, en cuanto a la geografía, la historia, a la filosofía, a la medicina, a la biología. Entonces son civilizaciones milenarias que han contribuido en gran medida a la sociedad actual. Pero todas estas sociedades evidencian algo homogéneo, la presencia de un Estado, ¿no? Se observa la existencia de una organización política que debe de entenderse como un Estado antiguo, lógicamente, que cumple con elementos del Estado clásico. Tiene un territorio determinado, existe una población y existe un poder institucionalizado, ¿no? Un poder que está estructurado a través de un aparato administrativo que impone decisiones, pero también ese aparato estatal presta servicios públicos, ¿no? También se va a observar que en algunos casos ya se podría hablar de división de poderes, como en el caso de la democracia desarrollada en la antigua Atenas. También lo vamos a tocar, pero ya les voy adelantando, ¿no? Muy bien. La civilización de la antigüedad se va a caracterizar porque se ha implantado un modo de producción esclavista. Y sobre ese modo de producción esclavista se va a construir un estado esclavista, ¿no? Lógicamente, en este estadio de la sociedad, en este estadio de la evolución humana, nosotros estamos analizando desde un enfoque académico, histórico, social, antropológico, de tal manera que lo que nos queda a nosotros es la comprensión de esas sociedades antiguas. Si se ha desarrollado la esclavitud en aquella etapa, era una condición necesaria para que tenía que experimentar la humanidad, ¿no? No podía haber otra forma. Era inevitable que suceda la esclavitud. Lógicamente, todo ello obedece a un proceso histórico-social que se debe de entender, se debe de comprender, se debe de aceptar.
¿no? Sería, sería absurdo de que desde un enfoque moderno, democrático como el que tenemos hoy en día, podamos criticar, podamos cuestionar formas de vida del pasado. No se puede hacer eso. Lo que queda es entender esas formas de vida de la antigüedad, aceptarlas en su gran dimensión, ¿no? Porque finalmente es un estudio académico. No podemos criticar desde nuestra posición de un ser humano de la sociedad moderna, eh, criticar los valores, la estructura social del pasado. No se puede hacer eso. Lo que queda, vuelvo a decir, para aclarar, es aceptar el modo de vida de aquel entonces. Era una característica que se va a construir sobre el modo de producción esclavista. Es decir, las relaciones económicas de producción, las relaciones sociales, van a caracterizarse por que eran relaciones de dominio, donde había un amo, dueño de la tierra y dueño también de la vida de sus esclavos. Y ello estaba permitido, ello estaba aceptado. ¿Se dan cuenta? La sociedad de aquel entonces aceptaba la esclavitud. Y por eso se empieza a hablar de un Estado esclavista, un Estado que va a tratar de mantener ese statu quo, de mantener esas relaciones de dominio, esas relaciones de esclavitud. Por eso se dice que es un Estado esclavista. ¿Mm? Vuelvo a decir, se construye sobre un modo de producción esclavista, donde se va a observar relaciones de dominio. Por un lado tenemos al amo y señor, y por otro lado tenemos a los esclavos. Esclavos que no tienen derecho a nada, no tienen derecho ni de su propia vida. Son catalogados como bestias salvajes, bestias de carga, eh, que van a ser aprovechados, su fuerza humana va a ser aprovechado justamente para la construcción de grandes obras públicas. Fíjense las pirámides de Egipto, Keops, Kefren y Miserino. Lógicamente allí ha intervenido la mano de los esclavos. Se tiene los grandes acueductos en Grecia y en Roma que también han sido construidos no por la población griega, no por los ciudadanos romanos, sino quienes han construido son los esclavos. Y muchos de esos esclavos son producto de las guerras que lógicamente estas civilizaciones han iniciado o han mantenido, actividades bélicas que les han procurado fuerza humana de trabajo, esclavos. Muy bien, ¿cuál va a ser la ley económica fundamental del modo de producción esclavista? La ley económica fundamental es la acumulación del plus trabajo. Esta ley económica va a permitir la comprensión de esta formación social, ¿no? Va a permitir la comprensión del Estado esclavista. Entiéndase de que sobre la base económica esclavista se va a construir las demás formas sociales. Es más o menos como una pirámide donde en la base lógicamente están las relaciones económicas de producción, aquellas relaciones que se caracterizan por la presencia de dominio, de esclavismo. Sobre esa base, sobre esa infraestructura económica de relación de dominio, se va a construir otras formas sociales, ¿no? Se va a construir, por decir, la superestructura que va a estar integrada por la idiosincrasia del pueblo, la cultura de ese pueblo va a estar integrado por el derecho, por la política, por la forma de gobierno. Entonces, sobre esa base
económica de naturaleza esclavista, se va a construir un derecho esclavista, se va a construir una ideología también esclavista, se va a construir una política esclavista, una estructura social de corte esclavista. Y se dan cuenta, entonces, es determinante el modo de producción. En otras palabras, la economía está en la base de la sociedad y sobre esa base se construyen otros aspectos del grupo social, ¿no? Aspectos superestructurales. Vuelvo a decir, ahí tenemos el derecho, tenemos el arte, la idiosincrasia, tenemos la estructura administrativa, tenemos al propio Estado. Sobre esa base económica, lógicamente, se ha construido un Estado, con la característica de que en esta etapa de la evolución humana, ese Estado es de corte esclavista, es decir, va a buscar mantener ese statu quo, mantener, reproducir esas condiciones sociales de dominio. No puede haber un Estado esclavista que vaya en contra de esas relaciones que se tienen por aceptadas. Un Estado que busca, un Estado de aquel entonces, un Estado de la antigüedad, de corte esclavista que busque la liberación, eso sería absurdo. El Estado busca mantener el statu quo, busca que se reproduzcan las condiciones sociales de dominio, que se mantengan como están, ¿no? Muy bien, entonces, aquí les voy a pedir que tomen apunte. La idea central vendría a ser la ley económica fundamental, que viene a ser la acumulación del plus trabajo. Es un rasgo característico del modo de producción esclavista, donde se va a procurar acumular el trabajo de los esclavos. Ello va a permitir, lógicamente, la construcción de puentes, acueductos, palacios, coliseos. Generalmente, los ciudadanos, al menos en caso de Grecia, en caso de Esparta, ellos no van a realizar actividades de esa naturaleza. Ellos no van a trabajar, ¿no? Quienes trabajan son los esclavos. Eso lo vamos a analizar más adelante también, ¿no? Pero vuelvo a decir, anotar, es posible que entre en el examen, la ley económica fundamental del modo de producción esclavista, por ende del Estado esclavista, que va a explicar su desarrollo, va a ser la ley económica de la acumulación del plus trabajo. En la diapositiva ustedes pueden ver que les estoy recomendando una película ganadora de 3 Oscars, que es 12 años de esclavitud. Para comprender aún más este fenómeno de la esclavitud, podrían ustedes ver esa película que se encuentra en el Netflix. Otras películas, por ejemplo, las películas de Semana Santa, también nos muestran cómo ha podido ser la civilización antigua, cómo ha podido desarrollarse la esclavitud en aquel momento. Tenemos, por ejemplo, la película de Ben-Hur, que es una de las mejores películas de todos los tiempos. Seguramente ustedes la han visto. Allí también pueden tener ustedes un acercamiento a lo que ha podido suceder a las formas de organización social de aquel entonces. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el estudio de Egipto, ¿no? ¿Cómo era el Estado en Egipto? Muy bien, entonces primeramente vamos a comenzar con la ubicación de Egipto, ¿no? Egipto está situado al noreste del continente africano. Está limitado por el norte con el mar Mediterráneo, por el sur con la región de Nubia, por el este con el mar Rojo y el istmo de Suez, y por el oeste con el desierto de Libia. Una característica geográfica
del territorio de Egipto consiste en la presencia, en la existencia del río Nilo, ¿no? El río Nilo que va a cumplir un factor determinante para el desarrollo del Egipto de la antigüedad, ya que alrededor del, del río Nilo se van a instalar asentamientos humanos. Va a permitir la obtención de recursos, ¿no? Recursos fluviales, acceso a los pescados, acceso, digamos, al riego de los terrenos para la agricultura y consecuentemente se va a fortalecer la ganadería. Entonces, el río Nilo cumple un papel determinante, es un factor de desarrollo, ¿no? Que va a permitir lógicamente el desarrollo de Egipto como sociedad antigua. Muy bien. Luego tenemos lo siguiente, que la organización política de Egipto eh, se va a desarrollar de la siguiente forma. Tiene una característica monárquica. Monárquica porque el Estado, Egipto era un Estado monárquico. Existía la presencia de un rey, de un monarca, en este caso el faraón. Ese régimen monárquico liderado por el faraón era de corte absolutista, es decir, el faraón era amo y señor de todo el Estado Egipto, de toda la población inclusive. Su palabra era ley. Si deseaba, podía incrementar los tributos. Tenía decisión sobre la vida de sus súbditos, ¿no? Y lógicamente, ello evidencia un rasgo absolutista en cuanto a la monarquía que desarrolló Egipto de la antigüedad. Todos los poderes estaban concentrados en el faraón. Y si éste deseaba, podía incrementar los tributos. Tenía facultades también de decisión en cuanto a la administración de justicia. Si deseaba, sancionaba a sus ciudadanos, los lanzaba a los leones y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el régimen era absolutista. El faraón concentraba todos los poderes. Su organización política también era de corte teocrático. Se consideraba que el faraón era hijo directo del dios Sol llamado Ra. Y lógicamente toda la población merecía inclinarse ante ese poder divino del faraón. Entonces, aquí se observa también que la idiosincrasia de la población de Egipto aceptaba, entendía de que el faraón era divino, tenía un origen divino. O sea, ello era aceptado en aquel momento. Ese rasgo teocrático de la ideología del antiguo Egipto, lógicamente, permitía consolidar la organización política, ¿no? Muy bien, prosigamos. En cuanto a la estructura social, se observa los siguientes estamentos. En la cúspide va a estar el rey y los sacerdotes. Luego se va a tener a los escribas que van a cumplir una función semejante a los ministros del Estado moderno que conocemos. Vamos a tener también otra clase social que vienen a ser los guerreros, que se encargan de dar seguridad y proteger al pueblo egipcio, ¿no? Tenemos también a la población, que en líneas generales va a estar constituida por artesanos, agricultores, ganaderos, comerciantes.
y van a pagar un tributo, lógicamente, para el mantenimiento de todo ese estado. Y por último vamos a tener al grupo social, a la clase desposeída, que vienen a ser los esclavos, que eran considerados como animales y eran lógicamente producto de las guerras, ¿no? Los prisioneros de guerra eran sometidos a esclavitud. Lógicamente ellos cumplían un papel determinante en toda esa estructura social, ya que eran los que trabajaban la tierra, los que construían las grandes pirámides, los que construían las grandes obras públicas, ¿no? Entonces los esclavos cumplían un papel determinante. Muy bien, en cuanto a la organización política administrativa, tenemos lo siguiente. El faraón, lógicamente, era el amo y señor, el rey, pero necesitaba delegar sus funciones en un equipo de trabajo, en un equipo que ejecute sus decisiones, que administre todo el aparato administrativo. Se tenía los escribas reales, encargados del cálculo de los ingresos económicos y productivos del imperio. Una especie de ministros de Estado que se encargaban, lógicamente, de administrar los ingresos que tenía el Estado, de administrar el aparato administrativo. Luego tenemos el gran visir encargado de controlar las provincias o nomos. Era una especie de alcalde, ¿no? O de gobernador regional. El territorio de Egipto, lógicamente, era extenso, de tal manera que había una distribución, una división política de las regiones, consideradas como nomos, ¿sí? Donde lógicamente tenía que haber un representante del faraón. ¿Y quién era ese representante? El gran visir. El jefe del sello real, encargado de controlar los ingresos fiscales y gastos del Estado. Muy bien, entonces aquí también tenemos un funcionario importante que dentro del fuero económico se va a encargar de controlar los ingresos fiscales y los gastos del Estado. Era una especie de contador, ¿no? Tenemos el gran sacerdote, dirige la actividad religiosa del imperio. Entonces, la organización política social de Egipto tiene una característica teocrática. La religión va a cumplir un papel determinante para poder mantener toda esa estructura política social, considerando de que el faraón es hijo del dios Sol, y en consecuencia entendiéndose que sus demás adeptos, sus demás miembros de su gabinete van a tener el mismo origen. Por lo tanto, la población debe de respetar ese origen divino, esa organización social que tiene origen divino. Entonces, para mantener ese statu quo, va a cumplir un papel importante en la religión, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos. Vamos a entrar al análisis de otra cultura antigua, Mesopotamia, ¿no? Muy bien. De igual manera, vamos a ubicarnos. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte en los territorios actuales de Irak y Siria, y en menor medida en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irak, Irán, Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de la Mesopotamia inferior, las montañas y cordilleras, y las estepas o regiones desérticas. Mesopotamia también ha cumplido un papel importante en cuanto a la construcción
de la civilización moderna, sobre todo la existencia del código de Hammurabi, que les voy a comentar en un momento. Muy bien, entonces prosigamos. Alta Mesopotamia o Asiria, situado en el norte con relieve montañoso, de clima frío y con la capital de la ciudad de Nínive, ubicada en las orillas del río Tigris. Baja Mesopotamia o Caldeo, situada en una zona llana y pantanosa de buena productividad agrícola, y la ciudad capital es Babilonia, a orillas del río Éufrates. Entonces, aquí también va a cumplir va a tener mucha importancia la presencia de dos ríos, los ríos Tigris y Éufrates. En inmediaciones de estos dos ríos se van a asentar asentamientos humanos que a la postre van a desarrollar manifestaciones culturales que van a servir de aporte para la sociedad moderna. Entonces les comentaba que esta civilización va a organizarse a partir de la existencia de un código de naturaleza ética, moral, donde inclusive se establece también algunos criterios para el desarrollo de la ciencia de la astronomía y entre otras ciencias, ¿no? Ese código de Hammurabi lo es todo, porque allí está, como vuelvo a decirles, las reglas de conducta para la convivencia social. Allí está el famoso ojo por ojo, diente por diente, que va a ser una regla de conducta que va a permitir construir una sociedad civilizada. Obviamente es una regla de ese momento. El ojo por ojo, diente por diente es una regla de ese momento. Lo que nos queda a nosotros es entender, aceptar de que esa regla del ojo por ojo, diente por diente, era resultado de las propias características de esa sociedad, de aquel momento, ¿no? Por eso tenemos que aceptarlo y entenderlo de esa manera, ¿no? No podemos criticar a una sociedad del pasado. Lo que nos queda como académicos es entender, aceptar, comprender, entender que ha sido un antecedente de la civilización moderna, ¿no? El Código de Hammurabi es el primer conjunto de leyes civiles, penales y mercantiles de la historia. En él, Hammurabi enumera las leyes que ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar entre las gentes. En ese código también se establecen sanciones muy drásticas, que en líneas resumidas sería en síntesis el ojo por ojo, el diente por diente, ¿no? Entonces, básicamente, allí se va a oficializar la venganza, pero una venganza aceptada por esa sociedad, elevada al nivel de regla de conducta. ¿Por qué? Porque está codificada, ¿no es cierto? El código de Hammurabi también va a cumplir otra función, va a establecer criterios para la astronomía. Allí también se establecía criterios para la medición de las horas, minutos y segundos. Allí también se establecía criterios para conocer los signos zodiacales y también criterios para el desarrollo de las matemáticas, ¿no? Era un código íntegro. Allí habían aspectos conductuales relativos a la ética, a la moral, pero también habían criterios para desarrollar las ciencias, ¿no? Era un código integral. Entonces, el rasgo importante de esta cultura justamente es la presencia del código de Hammurabi, que se va a convertir
en una piedra fundamental, en un rasgo importante sobre el cual se va a construir el derecho moderno, ¿no? Muy bien. En cuanto a la organización política social, también se observa la existencia de un Estado, que se va a caracterizar porque es un Estado esclavista, donde también hay una estructura social de corte esclavista. En cuanto a la infraestructura, Mesopotamia destaca por la existencia de los famosos jardines colgantes, que son considerados como maravilla del mundo antiguo. Luego vamos a tener otra cultura que viene a ser fenicia, la cultura fenicia, que va a estar ubicada en orillas del mar Mediterráneo. Al oeste va a limitar con Siria. Actualmente su territorio pertenece al Líbano. La característica de los fenicios era de que estos eran grandes navegantes, grandes comerciantes. Crearon y propagaron su alfabeto, del que derivó casi todos los alfabetos del mundo antiguo. Entonces, fíjense, aquí hay otro rasgo interesante. Los fenicios, por el hecho de ser grandes navegantes, grandes comerciantes, han desarrollado el comercio, han desarrollado la empresa, ¿no? Y ello también lo vamos a explicar en unos momentos. Esto es interesante. Han difundido también a lo largo del Mediterráneo su cultura, sobre todo su alfabeto, sus formas de vida, su comercio. Esa empresa que ha sido desarrollada en Fenicia también ha sido expandida, ha influenciado en las otras culturas que se han instalado a inmediaciones del mar Mediterráneo. Su territorio abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte hasta la bahía de Haifa al sur, comprendiendo áreas de las actuales Israel, Siria, Líbano y Palestina, una región denominada antiguamente Canaán. Muy bien, entonces vamos a pasar a analizar ahora los rasgos políticos sociales de esta cultura fenicia. En cuanto a la organización política, bueno, se tenía la siguiente característica. Era un gobierno oligárquico, donde reina el poder de los grandes comerciantes. Existía un rey. El rey dirigía una determinada región, pero era manipulado por la nobleza. Fíjense entonces aquí en la cultura mesopotamia ya observamos la existencia de un gobierno oligárquico. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno, en este gobierno va a prevalecer el dominio de los oligarcas. ¿Y quiénes son los oligarcas? Aquellos que tienen poder económico. Y como esta cultura tiene una característica de albergar a los mejores comerciantes, a los mejores navegantes, entonces podemos entender de que la estructura política social tenía un carácter oligárquico. Los grandes comerciantes, poderosos económicamente, tenían influencia determinante en el rey, ¿no? El rey era utilizado como un instrumento para mantener seguramente los privilegios de esa clase económicamente dominante. Hacía como una suerte de títere, manipulado por la nobleza, que lógicamente estaba integrado por grandes comerciantes, grandes navegantes, con mucha riqueza. Imponían sus condiciones en toda la estructura social. Muy bien, de tal manera que el Estado fenicio tenía las características de ser oligárquico. Tenía la siguiente estructura social.
Lógicamente en la cúspide no solamente va a estar el rey, sino va a estar la nobleza que se caracteriza porque es dueña de grandes riquezas y que tiene un poder de influencia bárbaro en el rey, ¿no es cierto? Entonces, en la cúspide va a estar la nobleza conductora y dueña del comercio y también el rey, ¿no es cierto? Y vamos a poner con el rey. Serán dueños del comercio y la industria. Más abajo, en otro estrato social, tenemos a los funcionarios y los administrativos de cada provincia. Entonces, había una suerte de división administrativa también de su territorio, donde era necesaria la existencia, la presencia de funcionarios que se encarguen de administrar esa división política, de administrar esa provincia. Por debajo tenemos a otro estrato social que va a ser el pueblo proletario, que va a estar integrado nuevamente por artesanos, agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera. Y vamos a tener ya en el último peldaño, en el último estrato social, a los esclavos. Vuelvo a decir, encargados de la construcción del Estado, de la construcción de la infraestructura. Ellos van a tener un origen generalmente bélico. Entonces, a partir de las guerras, los prisioneros de guerra van a ser sometidos a esclavitud, ¿no? Muy bien. A partir de ese rasgo de grandes navegantes que tienen los fenicios, se va a desarrollar tres formas de colonización interesantes, muy interesantes. La primera de ellas son las concesiones, que se caracterizan por lo siguiente, ¿no? Obtenidas por negociaciones entre países civilizados dedicados al comercio. Muy bien, entonces, por ejemplo, Fenicia hace tratos, negocios comerciales con otra civilización para mantener esa unión, esa fluidez del comercio. Es necesario de que Fenicia tenga instalado dentro del territorio de otra civilización una especie de embajada, ¿no?, que permita el desarrollo fluido del comercio. Es una especie de embajada. Luego tenemos a las factorías, fundaciones que se establecían en los países bárbaros para entablar el trueque. Muy bien, las concesiones se desarrollan en otras civilizaciones antiguas, ¿no es cierto? Pero las factorías ya también se van a instalar en aquellos territorios de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros van a ser aquellos pueblos que, que todavía están en un estado de barbarie, todavía no hay una estructura política administrativa que evidencie la existencia de un Estado. Son pueblos bárbaros, ¿no?, donde todavía hay rezagos del salvajismo y la barbarie. Son grupos sociales nómadas en algunos casos, ¿no? Entonces, lógicamente, aquellos pueblos bárbaros también generan riqueza, generan producción, lo cual va a permitir desarrollar el comercio entre Fenicia y los pueblos bárbaros, pero el Estado fenicio requiere de una especie de embajada también en esos pueblos bárbaros, de tal manera que se va a instalar fundaciones que van a permitir entablar el comercio, pero es un comercio también elemental básico, que se caracteriza por el trueque. Entonces, el comercio tiene un nivel elemental básico que viene a ser el trueque. Todavía no hay una moneda que pueda simbolizar el valor de los productos que se intercambian. Aquí el comercio se caracteriza por la presencia del trueque, a diferencia de lo que pasa con las civilizaciones. Allí ya existe una moneda que va a permitir valorar algún producto.
Entonces, la moneda va a tener un papel importante también porque va a ser la medida del valor de las mercancías, ¿no? Ello no ocurre todavía en los pueblos bárbaros. Allí todavía se mantiene un comercio a nivel del trueque todavía. Entonces, las factorías van a cumplir ese, ese papel. Fundaciones que se establecen en los pueblos bárbaros para poder entablar el trueque. Y luego tenemos a las colonias. ¿Qué son las colonias? Son ciudades o pueblos constituidos en tierras extranjeras. Es decir, Fenicia empieza a influenciar con su cultura, influenciar con su comercio, con sus formas de vida, en determinados pueblos que pertenecen a otra civilización. Pueblos que van a empezar a adoptar el lenguaje, la escritura, las formas y manifestaciones culturales de Fenicia, rezagando las propias manifestaciones culturales del Estado, de la civilización a la cual pertenecen. De tal manera que allí va a haber una especie de colonización, ¿no? Muy bien. Lógicamente, debe de entenderse también que el Estado fenicio tiene un corte esclavista, pero oligárquico. Se sigue manteniendo el rasgo esclavista. Es lo que caracteriza a las civilizaciones de la antigüedad. Muy bien, prosigamos. En cuanto a la organización económica de los fenicios, tenemos la industria. Los fenicios desarrollaron tres grandes industrias: la del teñido, la del vidrio y de los metales. Por lo mismo que eran grandes navegantes, grandes comerciantes, lógicamente necesitaban de una gran industria que permita, que procure la creación de mercancía, es decir, de productos destinados al cambio. Bajo esa premisa, lógicamente, teníamos una gran industria telar, ¿no? Textil, que se caracterizaba por los mejores teñidos de aquel mundo antiguo. La producción y fabricación del vidrio y de los metales también permitía poder intercambiarlos, ¿no? Los grandes navegantes, lógicamente, llevaban estos productos a lo largo de todo el Mediterráneo para intercambiarlos por dinero, por oro o por otros productos. Entonces, la industria se ha desarrollado a gran escala en Fenicia. En cuanto a la industria, también destacar de que se van a construir los primeros talleres, ¿no? Los primeros talleres destinados justamente a la producción de mercancías. Esos talleres se van a caracterizar porque ya se empieza a evidenciar la creación, la presencia de empresas, tal y cual las conocemos hoy en día, donde va a haber la asociación de capitales que van a ser invertidos en un cierto rubro de la industria a efectos de instalar un taller donde lógicamente hay socios capitalistas que van a necesitar de la mano de obra. Entonces van a contratar a artesanos, a sastres, que van a, lógicamente, trabajar en esos talleres, produciendo mercancías. Entonces ya se empieza a observar la empresa fenicia, que lógicamente ha sido difundida a lo largo de todo el Mediterráneo y en la actualidad también seguimos desarrollando estas unidades de producción. Se tiene en la actualidad gran presencia de la empresa privada, ¿no? Comercio. Desarrolló la sociedad mercantil y de la misma manera desarrolló el comercio internacional con los seguros, el crédito documental, aspectos financieros de toda índole y el sistema de descuentos. Esa actividad
del comercio desarrollada a gran escala por los fenicios también ha permitido el desarrollo de un derecho comercial, de un derecho internacional. Entonces, fíjate, tenemos otro gran aporte de Fenicia en cuanto a la aparición de los contratos de seguro, en cuanto a las formas financieras del crédito, aspectos financieros que también los podemos observar en la actualidad. Eran grandes comerciantes, no quepa la menor duda. Y ello implica que habían creado también figuras jurídicas que permitan un adecuado comercio, que implique la seguridad también en el comercio. Navegación. Con los productos de su industria y del comercio desarrollaron la navegación recorriendo el mar Mediterráneo en todas sus direcciones, el mar Negro y algunos sectores del mar Atlántico, ¿no? Entonces, el gran nivel que alcanzaron los fenicios en cuanto a la navegación ha permitido consolidar también el comercio, ¿no? Llevando sus productos y mercancías, y así como llevaban sus productos y mercancías a otras partes de la región mediterránea, también llevaban su cultura. La empresa fenicia, ¿no? Lo que les comentaba. La permanente actividad comercial hizo que los fenicios crearan grandes talleres con numeroso personal, muchas veces con asociación de capital, ¿no? Entonces, la empresa se ha desarrollado a partir de esas características de industria, de comercio, de navegación propias de la cultura fenicia. Entonces, un resultado evidente vendría a ser la empresa fenicia, que en la actualidad también seguimos observando la existencia de empresas. Muy bien, son los rasgos particulares de esta cultura. Destacar que su estado también era de corte esclavista, como hemos visto, en su estructura política social, ¿no es cierto? Se sigue manteniendo el esclavismo, lógicamente. Ahora vamos a hablar de otra cultura, de la cultura helénica, de los griegos, que también cumple un papel importante a lo largo de la comprensión del Estado moderno, ¿no? Sin embargo, estoy viendo la hora y bueno, ya nos queda pocos minutos para las 9. De tal manera que el análisis de Grecia y de Roma lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión, porque en 5 minutos sería imposible que hable de las características principales de la cultura de Grecia. Así que vamos a dejar allí nos vamos a quedar por el momento. Muy bien.